En el episodio de hoy vamos a hablar de cuáles son los pasos y las dificultades que te puedes enfrentar cuando implementas un centro de simulación en una escuela de medicina. Y te voy a presentar a mi buen amigo, el doctor Mario Jaramillo, quien es el director del centro de simulación de la Escuela de Medicina en Columbus University en Panamá. Qué gusto verte, Mario, aquí en Colombia. Ahora estamos aquí en Bogotá, Colombia. Y platíquenos en tu experiencia. ¿Cuáles son los retos, las cosas que se tienen que considerar cuando alguien, o una escuela más bien dicho, quiere implementar un centro de simulación? Nosotros iniciamos con la identificación de la necesidad. Esta identificación de la necesidad partió por el hecho en que nuestros estudiantes en los centros clínicos no podían desarrollar ciertas habilidades. Okay. Esa necesidad, posteriormente, luego de haberse identificada, se presentó a las autoridades, en este caso la máxima autoridad de nuestra universidad, en donde planteamos la necesidad de que ellos pudieran desarrollar algunas competencias en el ejercicio clínico. Bien, entonces una vez que justificaron la implementación de un centro de simulación, el primer reto, vamos a irlos enlistando, Claro fue que sí. convencer a las autoridades. Digamos Claro que que sí. sería justificar la implementación, porque eso incluye un gasto o una inversión, más bien dicho, una inversión a veces muy fuerte. Y bueno, lo lograron. ¿Y qué otro elemento consideras que debe tener un profesor o profesora o una escuela que no tiene centro de simulación? Luego de eso, identificar aquellas asignaturas en donde nosotros íbamos a desarrollar la simulación. Nuestro plan de estudio permite o permitió que nosotros pudiésemos asignar asignaturas puntuales considerando las competencias que se desarrollaban en cada una de ellas. Ok, entonces esto que me estás diciendo me suena a que rápidamente incorporaron curricularmente la simulación, porque habitualmente no ocurre así. Exacto. El plan de estudio sigue como siempre y se instala un centro de simulación y a veces las cosas no fluyen. Claro que sí. Indudablemente el equipo que nos respaldaba a nosotros realmente creyó y sigue creyendo en la simulación como una herramienta de desarrollo en el médico del siglo XXI. La simulación no es el futuro, es el presente de la educación médica, y afortunadamente todos ellos fueron unos actores importantes al momento de realizar la inserción curricular. Esto implicó el análisis de programas, el desarrollo y establecimiento de competencias y ver cómo puntualmente se iban desarrollando. Y lo veo también como lo acabas de explicar, como fue un procedimiento quirúrgico de ver las asignaturas, hacer una incisión e incorporar las cosas, ¿no? Así es. Ahí luego se desprendió otro reto. ¿Cuál? Los maestros. Los maestros, los profesores y profesoras, que es otro de los retos. Y no estamos hablando mal, simplemente es un reto de subirlos al barco, ¿no? Correcto. En ese sentido, una de las principales colegas que estaba como pilar fundamental en el centro de simulación nos decía, ¿qué tal si los llevamos a ellos a hacer simulación? Y fue en ese momento cuando nosotros establecimos un curso de simulación para los profesores. Los llevamos a hacer simulación. Y la conclusión de ellos, luego de desarrollar por varios días el curso, nos dijeron, esto sí sirve. Sí, es para nosotros. Sí me veo en ese escenario. Y lo más interesante que nos decían era, ahora siento el estrés a pesar de que este es un ambiente controlado. Bueno, sí, definitivamente se tiene una experiencia diferente, claro. el ver, el saber que te están observando, aún cuando seas profesor, saber que te están observando te pone en otro panorama. Sin embargo, aquí quiero enlistar los pasos que llevamos. Era convencer a las autoridades. La segunda es hacer una inserción curricular muy rápida, que creo que es un paso muy importante. Y el tercer desafío es, ¿cómo le podemos llamar? Persuadir, subir al barco, enamorar a los profesores. Convencer. Convencer a los docentes realmente que esta herramienta tiene validez y permite que el estudiante cuando esté en el entorno clínico tenga mejores habilidades. Bien, el entorno del paciente. Quiero hacerte esta pregunta entendiendo que la respuesta en las diferentes universidades puede ser variable, pero en estos 3 pasos que llevamos, ¿como cuánto tiempo te llevó? Wow, 8 o 9 meses. 8 o 9 meses, tanto convencer. No, probablemente más. Más. Porque el convencimiento de las autoridades fue un proceso
intenso, arduo, Ajá. probablemente 2 años. Ok, 2 años previos de convencer, luego la inserción curricular y también convencer a los profesores es otro lapso que hay que considerar porque esto lo resalto, Mario, porque muchos profesores pueden llegar a creer que ya compran los maniquís y ya se instaló el centro de simulación y todo va a fluir No. y no. No, claro Síguenos que no. platicando. Claro que no. En ese sentido, Ujú, cuando nosotros veíamos que habían ciertos ujú, clínicos que a pesar de ver todas estas herramientas, tenían su apreciación particular ujú, en torno a esto, ocurrió una nueva idea, que era ujú. invitarlos a ellos a realizar el debriefing, Ok. que ellos con su experticia y experiencia clínica aportaran. Y Ujú, más aún, hicimos ese nexo cuando nosotros diseñamos todos aquellos ujú. recursos de simulación, ellos nos daban la validación clínica. Ok. Y eso realmente de manera indirecta los involucraba a ellos con la simulación. Bien, me gustaría aclarar un poquito más lo que acabas de decir. Estoy entendiendo de que un equipo de profesoras o profesores diseñaron los escenarios donde se van a entrenar las habilidades o competencias y luego el docente del aula validaba eso. Así me estás Correcto. diciendo. Ese es otro reto. Ujú, Nosotros presentamos a la administración ujú. la necesidad de tener un recurso humano que se dedicara a la simulación. ¿Quién? Ok. Y este recurso humano es aquel que nosotros entrenamos en simulación, maneja los equipos de Ujú, simulación y es el que elabora el guión para ujú. posteriormente presentárselo al catedrático y de su validación clínica. Bien, ese es otro desafío muy grande. También volver a considerar, convencer a las autoridades de que se requieren profesores o un equipo de tiempo completo para que el centro opere y sea funcional, ¿no? En ese sentido, Mm, nosotros pudimos ganar la experiencia ujú, de centros de mm, simulación aquí en Colombia, ujú, quienes con su ardua experiencia nos contaron ujú, los retos que ellos presentaron a lo ujú, largo de la historia y nosotros tratamos de tomar esas buenas prácticas ujú. y tratar de que una vez instalado nuestro centro fuese el más eficiente y más efectivo, Ujú. considerando las necesidades de nuestros estudiantes. Sí, definitivamente estas prácticas de vincularnos con otras universidades que llevan algunos kilómetros Claro que sí. más recorridos que nosotros puede funcionar. Y me gustó que estás diciendo que las vinculaciones no solamente se hacen al norte del continente, sino pueden estar locales en tu ciudad, en tu país, simplemente hay que conectar con otras universidades, ¿no? No, por supuesto, realmente eso nos ha servido muchísimo. Ujú, Hemos tenido la asesoría de grandes maestros ujú, de diferentes latitudes que tienen mucha ujú, experiencia en simulación y también en docencia médica ujú, y que nos ha permitido ser ujú, catalizadores en enfrentar y resolver algunas situaciones. Y creo que lo más importante de esto es que a pesar de que nosotros tuviésemos algunas necesidades que ujú, creíamos que solamente la librábamos ujú, solos, otras universidades también lo llevan ujú. y cada uno contando su experiencia, cómo se desarrolló y cómo la solventó. Bien, bueno, ya llevamos varios procesos o retos superados y el que acabas de mencionar es de que haya un equipo que diseñe escenarios de simulación y aquí lo que entendí, como me dijiste que hubo inserción curricular rápida, pues esos escenarios estaban vinculados con los contenidos de las asignaturas, ¿no? Correcto. En ese Ujú, sentido, nosotros utilizábamos los programas. ujú, Luego de los programas seleccionábamos las competencias ujú, a desarrollar en el centro de simulación y ya posteriormente lo ubicábamos en el orden cronológico de ujú. cada contenido teórico. Bueno, después de haber hecho esa aprobación o conseguir esa aprobación por parte de los catedráticos de las materias que se imparten en aula o en el entorno clínico, ¿qué otro reto nos puedes compartir? Tenemos ahora dos retos Ujú, importantes. La autoevaluación del ujú, centro, de nuestros procesos ujú. y la autogestión. Bien, autoevaluación me suena a hacer un debriefing, digamos, hacer un debriefing de lo que estamos haciendo, los alcances, lo que nos sale bien, lo que nos sale mal. Eso sería, A eso exactamente. o te estás refiriendo a una acreditación. No, en estos Sí. momentos, por lo joven que es Ujú, el centro, ujú. es el debriefing de nuestros Ok. procesos, los puntos de Mm. oportunidad, cómo lo hemos solventado de cada uno de ellos. Bien, entonces tú recomiendas que además, porque mencionaste la palabra acreditación, que ese es otro proceso, pero que haya un plan o programa
que se ejecute, no sé con qué periodicidad lo hacen ustedes, de autoevaluar lo que están haciendo. Actualmente nosotros, luego de todo este proceso tan arduo e intenso, de aprender, desaprender, bajar la velocidad, hemos podido establecer que para el próximo año iba a iniciar el proceso de autoevaluación de nuestros procesos, donde mejorar los escenarios y cómo cada uno de ellos podemos optimizarlo en recursos y también en contenidos. Sí, y me gusta eso que estás diciendo porque muchas veces los profesores cuando diseñamos un escenario de simulación lo hacemos pensando que va a funcionar maravillosamente y muchas veces no ocurre. Entonces, el escenario de simulación es algo que yo llamo vivo, que tienes que estar editando, ajustando. Platícanos más. No, y que a pesar de que el pilotaje que se hacen con los escenarios siempre ocurre algo, que la conexión no está establecida, que luego el estudiante, el objetivo establecido es uno y luego va cambiando. Entonces eso realmente es dinámico y tenemos que tener un plan A, B o C a veces para que lograr esos objetivos que declaramos en cada escenario de simulación. Sí, qué bueno que lo aclaras porque sí alguien puede llegar a pensar de que la idea que se me ocurrió va a salir maravillosamente implementada. Y bueno, sería una gran suerte que ocurra así, pero creo que la mayoría de los escenarios hay que hacer ajustes. No, por supuesto. Es el reto más grande que nosotros tenemos día a día. Y es que en cada escenario, a pesar de que pensemos en todas las posibles aristas, siempre ocurre algo. Y creo que eso es lo más dinámico de la simulación, ¿no? Que a pesar de que es un entorno controlado, tiene ese aprendizaje vivencial, experiencial, que permite al estudiante desarrollar muchas más habilidades. Bien, y ya que analizamos esta parte de la autoevaluación y ajuste de tus procesos y escenarios de simulación, mencionaste otro, pero se me fue. Era la autogestión. Autogestión, platícanos qué es eso. Nosotros como centro de simulación necesitamos optimizar los recursos y con ello nosotros mirar hacia cómo podemos tener la autogestión, ya sea en procesos, tutorías o mentorías hacia el público en general, que es del ámbito médico, para nosotros poder tener un mejor alcance en nuestros recursos. Bien. Eso es importante porque al final de todo, a nivel administrativo, nosotros necesitamos demostrar cómo el centro es sustentable. Eso, que la sustentabilidad y el buen uso de los recursos. Exactamente. Porque en los centros de simulación hay materiales que se consumen y se desechan todos los días y hay que repensar en esos materiales y tener mejores estrategias para ser sustentables. Además de lo que mencionaste, no sé si te referías a que el centro de simulación pudiera llegar a ser un centro de entrenamiento para hospitales o para otros lugares, ¿no? A eso mismo, a centros de diplomados o entrenamiento de cualquier otras habilidades clínicas, ya sea prestando servicio a otras instituciones sanitarias o universidades o servicios particulares. Bien, después de haber recorrido estos retos que nos acabas de mencionar, me gustaría ir dirigiéndome al final de esta entrevista, pero quiero que tú lances un reto, un desafío a los profesores y profesoras que tal vez van a ver este material. ¿Cuál sería, desde tu experiencia, el reto o el mensaje que quieres que quede ahí? Yo creo que voy a utilizar una frase de un gran amigo mexicano que creo que me la guardé con mucho cariño y cada vez que siento que vamos cayendo, la recuerdo. Te dirán 3 veces no, pero sigue intentándolo porque en la 4ª vez va a ser un sí. Ok, entonces que no nos desanimemos. Y no nos animemos en cualquiera de estas fases. Claro, digo, desde convencer a las autoridades, de hacer una implementación curricular, convencer a las profesoras y profesores y todos los otros elementos que acabas de mencionar. Pues yo te agradezco mucho esta entrevista porque tenemos algunos años de conocernos y estar presentes en varios foros de educación. Y si alguna persona quisiera contactarte, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer mediante las redes sociales de Columbus University en Instagram. Ahí se pueden poner en contacto con el centro de simulación y estamos a la orden para cualquier actividad o compartir experiencia y sobre todo ese establecimiento de redes y nexos entre facultades y centros de simulación. Pues muchas gracias, Mario. Un gusto verte aquí en Colombia y nosotros nos vemos en el próximo episodio del podcast Educación Médica MX.